Además, esta propuesta tiene un fundamento metodológico que nos permitirá abordar el conocimiento en base a estrategias del juego que combinen la acción con el pensamiento. Esto articulando la realidad con la teoría de forma práctica, desarrollando por esto o para ello los estudiantes su ingenio y su curiosidad. De esta manera van a compartir experiencias, van a hablar de las necesidades, el conocimiento, la emoción, van a afianzar su seguridad ante los retos, su autoestima y autonomía. Esto les permitirá también observar, indagar, crear y sobre todo relacionar los conceptos descubiertos con las experiencias vividas al desarrollar los ejercicios en el aula. También es importante recalcar que ya al mencionar lo anterior, ya están contemplando las competencias, que en este caso son 3 competencias genéricas con 7 atributos y 4 competencias disciplinarias. Estas competencias en el documento que se les entregó aparecen en la parte de los anexos, en la parte número 2, como tablas en las cuales se hace un cruzamiento entre lo que se pretende, el modelo establecer y los fines últimos de este trabajo que se presenta. Estas competencias genéricas pretenden desarrollar los atributos, como mencioné, son 7, expresar ideas, conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas y gráficas. Por eso en el trabajo se presenta un graficador, aquí lo tenemos, es el plano, y después de graficar los puntos, estos se trasladan a el tablero para avanzar en el juego. También se tiene la competencia, el atributo de que los estudiantes siguen instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo. El objetivo finalmente a cumplir es lo que se establece en cada una de las tarjetas con las preguntas, con los reactivos, la materia pedagógica, con las preguntas que en la parte posterior traen las posibles respuestas, porque todo esto resulta de tirar los dados al azar. También otro de los atributos interesantes, importantes, es que construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez. Esto lo puede hacer al probar la validez por medio de las escalas o reglas de medición. Otro más es que sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. Cada uno de estos reactivos le lleva a establecer nuevos conocimientos. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. Aquí está la interacción con sus compañeros y trabajo colaborativo. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. Esto es, escucha argumentos, los consensa y en base a ese consenso llegan a aportar las soluciones. Asume una actitud constructiva congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de los distintos equipos de trabajo. Así de manera global, estos son los sustentos de las competencias aplicadas en este proyecto. Ok, maestro, muchas gracias. Adelante, maestra Sofía. Muchas gracias. Maestro Salvador, ya nos explicó ampliamente en qué consiste su material educativo. Le voy a hacer otras preguntas. ¿Cuál es su formación docente? ¿Cuántos años tiene usted en la docencia? ¿Por qué eligió esta opción, que fue la número 2? ¿Y en qué materia está usted enfocando este material educativo? Maestra Sofía, tuve problemas de comunicación, no se escuchó bien, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es su formación docente? ¿Cuántos años tiene dentro de la experiencia? ¿Por qué eligió usted la opción número 2, que fue material didáctico? ¿Y en qué asignatura está implementando este material? Muy bien, maestra. Bueno, mi formación, mi perfil es de ingeniero. Yo soy ingeniero aeronáutico egresado del Politécnico. De experiencia docente tengo más de 20 años trabajando en el Politécnico y trabajando en la UVM Tlalpan. ¿Por qué elegí esta opción? Esta opción es una serie de ideas que han surgido al paso del tiempo
y pues estas ideas se han ido hilvanando. Ya yo desde antes de tomar el Profordems había desarrollado una serie de ejercicios y una serie de materiales didácticos para mis alumnos. Cuando se presenta la oportunidad de tomar este diplomado, yo lo que hago es enlazar todas esas ideas, darle una forma viva a través de la metodología que se nos mostró, y de esta manera concluyo con lo que le presento. El material indiscutiblemente es un elemento básico en el área de matemáticas 3. El material, para comprender las matemáticas se necesitan procesos de razonamiento lógicos. Si esos procesos de razonamiento lógicos los llevamos a la manipulación de los materiales de manera práctica, pues los conocimientos por los alumnos van a ser más fácilmente asimilados. En estos tiempos modernos sabemos que los alumnos ya utilizan otro tipo de herramientas, ya se han especializado en el uso del internet, de las redes sociales, del celular, etc. Han dejado de lado el manejo de los materiales prácticos, ya no les interesa. Hay veces que no saben medir un ángulo, no saben medir una dimensión, una longitud. Entonces, este instrumento es a lo que se aboca, al manejo de herramientas prácticas en base a estrategias de trabajo. Sí, veo al interior de su trabajo que es para la materia de matemáticas 3. ¿Sí? ¿Se aplica durante todo el semestre? Y dígame, bueno, si es semestre o ciclo escolar. ¿Se aplica durante todo el ciclo o es en alguna unidad? Muy bien, este trabajo está diseñado básicamente para los tres primeros bloques. Aunque para una segunda fase se va a ampliar para los tres siguientes bloques, el bloque 4 al bloque 6, que vienen siendo representaciones de geometría analítica para la parábola, la elipse, la circunferencia, etc. Pero por cuestiones prácticas, fines prácticos de certificación, solo lo proyecté para los tres primeros bloques. ¿De cuántos bloques consta su asignatura? Son 6 bloques en total, aunque permítame decirle que además este trabajo puede tener una proyección más adelante, porque también se puede adaptar o hacer el proceso de reacomodo para manejar materias como matemáticas 4 y matemáticas 5, que son funciones y cálculo. Entiendo que este material se puede mejorar o se puede proyectar más adelante. Se puede proyectar, así es. Ok, muchas gracias, maestro. Maestro Miguel, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, maestro, yo me voy a basar directamente a su núcleo en la parte, el núcleo 2, y le hago esta pregunta para que me la explique un poquito detallada en ese sentido. ¿Qué acciones ha propiciado usted al interior de su plantel para que el trabajo inter y multidisciplinario apoyen en los objetivos de su propuesta? Muy bien, como lo dice Tobón, las competencias tienen un proceso complejo. Y es complejo porque involucran una serie de factores. Además de los contenidos temáticos, tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con el perfil de los estudiantes, tiene que ver con los conocimientos que ya traen esos estudiantes. Además, obviamente se relaciona con otras materias de manera interdisciplinaria. Al dar yo también cursos de física, puedo perfectamente enlazar los conocimientos o las pretensiones de este proyecto con los conceptos de física. Estas aportaciones pues se pueden hacer también a través de practicarios, se pueden hacer a través de guías, a través de formularios, que son los que están ahí en los distintos laboratorios para el empleo de otros maestros. Ok, muchísimas gracias, maestro. Adelante, maestra Sofía. Sí, gracias. Maestro Salvador, en el núcleo 1, y hablando ya en su trabajo en la página 12, usted nos habla sobre el perfil del estudiante, pero no especifica cuál es el marco teórico que le está dando fundamento a su trabajo. Sin embargo, en la página 21, usted me habla de un enfoque constructivista. Dice que tiene ahí
un enfoque constructivista es un fundamento pedagógico. ¿Me quiere usted explicar cuál es el autor que le permite dar el marco teórico a su trabajo constructivista? Sí, maestra, mire, usted menciona que en la página número 12 hablo del perfil del estudiante en la propuesta. Sí. Ahí en la parte superior, abajo del 1.22, aparece el modelo que yo tomo. El modelo que establezco es el de modelo educativo VM, Sí. en el que básicamente el estudiante es el centro del quehacer educativo. El modelo pretende que el alumno resulte motivado con lo que le resulta significativo, que haga suyas las herramientas para aprender en la universidad y a lo largo de su vida profesional. También ahí en el modelo que yo tomo, habla acerca del perfil, en lo que concierne a la formación personal. Hay otro aspecto que toca, que es el aprendizaje permanente, y por último el área funcional. Ese es el modelo en el que yo me centro para darle vida a las competencias. En cuanto a lo que me pregunta de la página 21, sí, se siguen dos enfoques metodológicos. El primero tiene que ver, obviamente, con el constructivismo y la alineación centrada o pedagógica centrada en el aprendizaje, más que en la enseñanza. También otro segundo enfoque que es muy importante, metodológico, y es el enfoque que seguimos siempre en las matemáticas, es el que se basa en la resolución de problemas, en donde los alumnos son colocados en situaciones de encontrar por sí mismos las respuestas necesarias a las preguntas que se les van presentando. Estos problemas abordados como estrategias para alcanzar niveles de razonamiento implicando a la realidad. Todo esto proyectado para que aprendas matemáticas. Como dice Tobón, que es en el que básicamente yo me fundamento, aunque también retomo muchas ideas de Ronald Feo, Tobón establece que no importa el método que tú utilices, la metodología que tú utilices, que puede ser uno o pueden ser varios enfoques metodológicos, que finalmente lo que interesa es que las competencias sean aplicadas de manera adecuada. Sí, algo que me llamó la atención dentro de su trabajo, efectivamente en la página 12 dice usted que su propuesta es pedagógica del modelo VM. ¿En qué consiste este modelo pedagógico VM que no se puede aplicar en algún otro contexto de educación media superior? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia del modelo pedagógico VM que está utilizando usted en su trabajo que se pueda aplicar o no aplicar en alguna otra institución educativa? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, las diferencias del modelo pedagógico VM es que, por ejemplo, manejan tecnología educativa. Tecnología educativa a través de simuladores, emplean tecnología educativa a través de programas matemáticos o de física, en los cuales el alumno interactúa con el medio electrónico. Esa es una de las importancias que yo veo más claras. En cuanto a qué tienen los distintos modelos institucionales, yo creo que ya todos ellos se centran en el marco constructivista y los cauces que le dan es ese, ya no se enfocan a otros métodos que ya al paso del tiempo han quedado guardados en la historia, como el método mecanicista o el heurístico, etcétera. Muchas gracias, maestro. Bien, maestro. Voy a hacerle la última pregunta de mi parte. Prácticamente ya no es en base a su trabajo. Primeramente sí le comento que el trabajo que está usted realizando me parece muy interesante en el sentido de darle una perspectiva diferente al modelo de trabajo en aula. Le comparto mi admiración en ese sentido de poder recurrir a ciertos materiales que nos puedan apoyar para poder estar estableciendo una mejora continua con una comunicación más directa con los estudiantes. Mi pregunta última sería, maestro, que nos comparta cuáles son las principales diferencias entre el papel del docente que identificaba antes de cursar el diplomado y el papel que ahora propone con el rediseño del curso.
además de las competencias docentes que ha fortalecido o desarrollado. Sí, bueno, una parte medular de este trabajo es cuando se marcan los objetivos formativos del material. Muchas veces pensamos que nada más con la secuencia didáctica o con el temario podemos dar clases como se hacían en tiempos pasados. Realmente se necesitan establecer objetivos formativos desde cómo se presenta el material, cuáles son los niveles de dificultad, cómo es el escenario en el que se va a dar la clase, cómo son esos contenidos, hasta dónde se pueden aplicar, cómo se puede seguir investigando, cómo buscar nuevas relaciones. Entonces, esa yo creo que es la tendencia moderna de la educación contra los modelos antiguos que se centraban únicamente en que los maestros pensaban que solo tenían que enseñar. Al centrarnos solo en el aprendizaje, buscamos que los alumnos permeen el bagaje de conceptos que traen ya de antes para abordar las materias, y una vez que los maestros logran identificar cuál es ese bagaje, ese es el punto de partida para sus propuestas educativas. En la página número 30, aparecen algunos de los roles importantes del docente con este material educativo. Lo que pretende es, entre otras consideraciones, que el maestro en las competencias o bajo el esquema de competencias tenga la capacidad de organizar el material, pero no solo el material de contenidos teóricos que se van a presentar, sino también el contenido del juego y también los esquemas con los que va a trabajar con el grupo. Otra consideración importante es que los maestros, los docentes deben apoyar a los alumnos para que aprendan a desarrollar sus sistemas de pensamiento. Los docentes deben de saber mostrar el manejo práctico de las herramientas a utilizar en el desarrollo de las actividades, no considerando que o no creyendo que los alumnos ya las manejan de antemano, sino que deben ser mostradas con puntualidad para que su uso sea más adecuado. También otra consideración importante es que los docentes deben impulsar el desarrollo de actividades significativas, y sobre todo significativas en su desarrollo y con relación con su entorno. Otra consideración que también presenta el material es que el docente debe ser un observador objetivo de las estrategias y también debe de fundamentar precisamente los procedimientos que emplea y también los que son empleados por los estudiantes. Y por último, algo muy importante y que es la propuesta del modelo constructivista es centrarse también en los procesos de evaluación, que van a ser una evaluación diagnóstica, luego una evaluación formativa continua y por último una formación o una fundamentación sumatoria. Entonces, estos son el rol que el docente cumple y al que debe estar atento. Ok, muchísimas gracias, maestro Salvador. Adelante, maestra Sofía. Gracias. Maestro Salvador, ¿este material ya ha sido puesto en práctica por usted dentro de su plantel? Bueno, en el plantel no, yo la verdad es que estaba esperando este momento de certificarme, ya está en proceso de ser patentado, no lo quise pilotear dentro de la institución, sí lo he piloteado por módulos en otros espacios, esto es por las cuestiones de fines práctico-legales. Muy bien. ¿Cuál es entonces, bueno, si ya lo puso en práctica en otros espacios, ¿me puede exponer los resultados de su experiencia en la utilización de este material? ¿Cuáles son los resultados que usted ha tenido? Bueno, los resultados son bastante tangibles. Sí debo de admitir que hay un proceso de retroalimentación. Hay una parte en el proyecto a donde se les pide a los alumnos que lo evalúen. Una retroalimentación. Todo esto lo pongo con un enfoque metodológico y ustedes pueden observar
en la página número 'Entonces entiendo que este material está siendo modificado de acuerdo a los resultados que tiene en la práctica con los alumnos. es adaptado. Se está adaptando, ok. Sobre todo en el sentido de las preguntas. Al ser 162 tarjetas para esta primera fase, hay algunas que de alguna manera suscitan algunas dudas. Entonces es en cuanto a las preguntas, no en cuanto al sentido del proyecto integral. ¿Ya ha sido registrado este producto, este material educativo Sí, está en en el proceso Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? está en proceso de ser patentado. De acuerdo. Sí, la página que le mencionaba es en los anexos, en la página 46, ahí está todo el esquema de seguimiento, en el que pues, obviamente se comienza con las competencias, luego se va al plan de estudio de la Asignatura de Matemáticas 3, luego vamos a ver la adecuación de los contenidos de un curso, luego lo que es la profundidad de los objetivos del material, luego obviamente contemplar el perfil del estudiante de acuerdo a la Dirección General de Bachillerato, luego el análisis de los estudiantes a quienes va dirigido el proyecto, por supuesto la revisión de la acción docente, luego nos vamos con la forma de comunicación e interacción entre los actores, los participantes, luego se consideran los momentos y el tiempo del aprendizaje, luego la revisión, análisis, puesta en práctica de los medios y recursos a utilizar, en este caso ya es el material tangible, luego se considera el nivel de extensión del juego, se considera la ampliación y mejora del material y por último se presentan los productos para la evaluación. Ok, entonces, de manera general, ¿cuáles serían las recomendaciones para su uso práctico de este material? Las recomendaciones. También hay un apartado al final del trabajo, en la página número 37, en el que se establecen las fases del trabajo y todo eso se redondea también con la página número 31. En la página 31, en el tema 3.4 para ser específicos, se establecen las recomendaciones para el uso y también las recomendaciones para la reproducción de este material. Ahí es a donde menciono que esta fase del proyecto va dirigida a alumnos con conocimientos básicos de geometría analítica y álgebra. En un futuro se concreta una segunda fase del ente educativo que consistirá en trabajar las tarjetas de los bloques 4, 5 y 6. También se menciona sobre la reproducción de los instrumentos, materiales y herramientas aquí presentados que implican conocimientos de software y también mencionan algunos de los gastos que genera la elaboración de este material. Es muy práctico, es muy conciliador con el aprendizaje y con la forma de ver los alumnos la preparación en matemáticas. Obviamente que a todos ellos llama la atención mucho el que aprendas matemáticas jugando, compitiendo, tratando de ganarle al otro, aprendiendo más y pues finalmente también el juego da la oportunidad de la revancha. En caso de que alguno de ellos pierda, pues se puede dar la oportunidad de volver a afrontar otra partida. Pues muchas gracias, maestro Salvador. Entregó un trabajo muy bien elaborado. Veo que efectivamente es un material completamente lúdico, que fortalece las competencias dentro de lo que es las matemáticas, y lo felicito. Lo felicito, maestro. De mi parte es todo. Lo voy a dejar con el maestro Miguel Ángel para que haga el cierre de la entrevista. Gracias, maestro. Gracias. Bien, maestro, pues con esta última pregunta damos por finalizada la entrevista. Ahorita sí ya puede respirar a gusto. Ya terminamos prácticamente con la atención que usted tenía a lo largo de toda la parte de la entrevista. Creo que es un trabajo, como lo dice la maestra Sofía, es un trabajo bien considerado, bien
sustentado en ese sentido, da fundamentos muy específicos y le felicitamos por haber participado en este proceso de evaluación, cuya intencionalidad es que podamos romper esquemas, cambiar nuestra forma de mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así como innovar y trascender en la educación. Solo nos queda darle las gracias por su participación y en breve se comunicará una instancia correspondiente por parte de Certidems para informarles sobre su dictamen. O podrá revisarlo inmediatamente a los 5 días hábiles en la parte de la página de Certidems. Si no tiene alguna duda, alguna situación, por nuestra parte es todo. Nos despedimos señalándole que tenga un buen día y nuevamente lo felicitamos por el esfuerzo realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me permite por favor hablar con el fedatario? ¿Dónde anda el fedatario? Ok, pues bueno, ya nos dejó el fedatario. El cierre del fedatario, pues bueno, es nada más compartir el enlace y cerrar completamente el protocolo. Automáticamente cerramos con usted y pues muchísimas gracias. Gracias. Ok, aquí se cierra el protocolo directamente con el profesor. Nosotros nos quedamos siempre los evaluadores al momento de terminar una entrevista, nos quedamos los evaluadores a generar la ponderación para formular el dictamen al profesor. Pues bueno, el trabajo del profesor prácticamente, se les va a pasar rapidísimo para que le den un ojo rapidísimo. El trabajo del profesor, pues bueno, tiene un sustento bastante fuerte. Es un trabajo muy bien realizado. No es porque esté aquí el profesor, sino simplemente es lo que se ve en el sentido del trabajo. Como vieron ustedes, no se plantea otra cosa más que hablar únicamente del trabajo. No hay otra situación en el sentido de centrarnos directamente al trabajo y de algunas dudas que pudiéramos tener nosotros como evaluadores, como lo he dicho siempre en los salones, es no todos vamos a saber de las materias. Entonces, pues bueno, siempre tiene que ir en ese diseño el trabajo. Recuerden que lo van a ver diferentes personas que no asumen esa consecuencia de la materia. Entonces hay que formular esa parte de interacción. Empapen a la persona o al evaluador con su materia. Eso es súper importante. ¿Ok? Bueno, pues aquí se terminaría el cierre. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda que les quedó? ¿Alguna situación? Sí, maestro. Nada más es con respecto a nos van a hacer así las preguntas de 4 en 4. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera Dios y en la tercera ya no sé qué contestarles o van a aparecer las preguntas. Si puedes tomar nota de las preguntas, ¿es posible? ¿Cómo no entendí? Ya, yo entiendo, Félix. Lo que quiero decir, Félix, es que en una pregunta la maestra Sofi arrojó o pegó, digamos, varias preguntas en un mismo cuestionamiento. ¿Es posible como docente sustentante tomar nota de las preguntas para saber el orden? Ustedes están en otra área donde pueden estar hasta si quieren acostados, sin problema. Yo no los veo. Recuerden que ustedes están en una oficina, créanmelo, la oficina está del tamaño como está ahorita aquí con el profesor. Hagan de cuenta que hay 4 paredes aquí, está solo, lo dejan solo, no puede estar nadie con él y ustedes exijan eso. Es una privacidad en su entorno. Yo estoy a veces en mi casa como evaluador, a veces en el trabajo, a veces en otro lado, y en ese sentido es una privacidad muy específica. Tiene todo el derecho de poderle decir al evaluador: maestro, no le entendí su pregunta, repítamela. Y de hecho el maestro lo hizo. No tiene problema, y si quiere que le repitan 2 veces, lo puede hacer. O sea, es su derecho de poder decirlo. Si no queda clara una pregunta, y ahí sí, mucho ojo, maestros, antes de contestar, generen esa parte. Si no quedó claro la pregunta, a ver, maestro, no entiendo a dónde va ligado eso. ¿Por qué? Porque luego empiezan a decir otras cosas que ni al caso.
Digo, aquí el maestro sí está muy bien sustentado su trabajo, sí está muy bien enfocado a lo que está generando, pero a veces van como que con esas incertidumbres en el trabajo.